Bienvenidos, mi nombre es Katie Hernández. Con mi compañera Jimena Nolasco somos estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Actualmente estamos cursando la asignatura de Seminario de Química Ambiental y nuestro catedrático es el doctor Luis Santos. A continuación les estaremos comentando un poco sobre lo que es la contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno es un oligoelemento esencial para la vida de los seres vivos aquí en la Tierra. Lo encontramos en el aire aproximadamente en un 79%. El óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno y el óxido nitroso son algunos compuestos producto de la formación de la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno. Pero más que todo, el dióxido de nitrógeno es el compuesto representativo. Estos óxidos son de sumo interés para los estudiadores de la química, debido a que estos son los causantes de la lluvia ácida, del smog fotoquímico, de la descomposición del ozono troposférico. Hay una proliferación de estos óxidos debido a la actividad del hombre, cuando se realizan procesos de combustión para generar energía. A continuación, les estaré comentando sobre lo que es el dióxido de nitrógeno. Este es un tóxico contaminante. Sabemos que los óxidos de nitrógeno son compuestos formados por la combinación de nitrógeno y oxígeno. Sus fuentes pueden ser los vehículos de motor, especialmente los que utilizan diésel, quema de combustibles fósiles, soldaduras por acero, y podemos encontrarlos de manera natural, que se producen por medio de la oxidación del nitrógeno atmosférico. El dióxido de nitrógeno. Vemos algunas propiedades físico-químicas. Su fórmula NO2, masa molecular de 46, punto de ebullición de 21.2 grados Celsius, punto de fusión negativo 11.2 grados Celsius. La densidad relativa comparada con el agua es de 1.45. Solubilidad en agua pues reacciona con ella. Presión de vapor en kilopascales a más o menos 20 grados Celsius es de 96. Y su densidad relativa de vapor comparada con la del aire es de 1.58. Vemos también algunos pictogramas que nos describen la peligrosidad de este compuesto. Vemos que es explosivo, es inflamable, es tóxico, es corrosivo y es dañino al momento de ser inhalado. ¿Cómo se forma? Veamos cómo se forma el dióxido de nitrógeno. Se produce cuando el oxígeno y el nitrógeno presentes en el aire se combinan químicamente. Esto no ocurre a temperaturas normales, pero sí en otras condiciones, como ser en altas temperaturas, generadas ya sea por tormentas de rayos a unas altitudes elevadas. Pero también pueden ser ocasionadas por la combinación del oxígeno con el nitrógeno para poder generar dióxido de nitrógeno en las altas temperaturas en el interior de los motores de combustión interna. Efectivamente, pues la combustión de los combustibles fósiles en motores de combustión interna produce óxido nítrico. Luego este sale del escape de los autos específicamente y reacciona con el oxígeno ambiental y nos da como resultado el dióxido de nitrógeno. ¿Cuáles son las fuentes de este compuesto? Pues una de las principales son los procesos con gran desprendimiento de energía, de manera natural en descargas eléctricas. Lo que ocurre en las descargas eléctricas puede ser una fotoionización de las moléculas. En estas reacciones, cuando la energía electromagnética es absorbida por la molécula, esta pierde un electrón. Entonces, estos compuestos hacen que la atmósfera esté como enrarecida y sea muy activa eléctricamente. Vemos algunos datos que 40 microgramos sobre metros cúbicos es un promedio anual de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. 0.01 partes por millón se considera que el aire está limpio. En cambio, cuando hay una cantidad de 0.2 partes por millón, la atmósfera está con smog fotoquímico. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que son el monóxido de nitrógeno. Este es tóxico por inhalación,
Vemos algunas propiedades físico-químicas. Su fórmula es NO, masa molecular de 30. Su punto de ebullición es de negativo 151.8 grados Celsius. Punto de fusión, negativo 163.6 grados Celsius. Su solubilidad en agua es a 0 grados Celsius, 7.4. La densidad relativa de vapor, comparada con la del aire, es de 1.04. Podemos observar también los pictogramas. Es explosivo, inflamable, tóxico y es dañino por inhalación. Veamos ahora sus fuentes, cómo lo producen. Principal, podemos encontrar la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos. La nitrificación es la oxidación biológica del amonio con oxígeno para poder dar nitrito. Esta oxidación pasa de nitritos a nitratos por medio de la oxidación. Y luego la nitrificación es una etapa muy importante en el ciclo del nitrógeno y para los suelos también. Este proceso lo hacen dos bacterias, la bacteria Nitrosomonas y también la bacteria Nitrobacter. Estas son las que hacen la descomposición de nitratos orgánicos. Otra fuente de ese compuesto son los incendios forestales, la quema de rastrojos, actividad volcánica y motores de combustión interna. Aquí que más adelante vamos a estar comentando un poquito más sobre esto. Otra de las fuentes es el tráfico aéreo y los cohetes espaciales. Podemos ver en las imágenes que son una fuente de contaminación bastante grande que produce este monóxido de nitrógeno. Otra fuente es la refinería o destilería de petróleo. Esta es más que todo contaminación emitidos por industria, que estos son muy amplios ya que dependen de los procesos de producción, del avance tecnológico, calidad de materia prima utilizada, y vemos que la refinería o destilería de petróleo es una plataforma industrial destinada a la refinación del petróleo. Por otro lado tenemos la siderurgia integral, que esta es una planta industrial que se dedica al proceso completo de poder producir acero a partir del mineral de hierro. Veamos ahora que los automóviles son una fuente bastante grande para producir este contaminante. Debido a eso, se han tomado medidas en colocar algunos catalizadores en los automóviles. El catalizador es un dispositivo que forma parte del sistema de escape del vehículo. Su principal función es la de reducir la contaminación producida por expulsar gases al exterior. De esa manera, pues el propósito es disminuir la repercusión ambiental de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos de motor. Los catalizadores se comparan como las enzimas, que las enzimas son unas moléculas de naturaleza proteica. Estos tienen la función de poder reducir la velocidad de una reacción química. En este caso, reduce la velocidad de los venenos catalíticos. Entonces, se encarga de desactivar el proceso de la catálisis. Este catalizador está compuesto por una cámara de combustión, que es donde se forma el monóxido de nitrógeno. Esto se ocasiona a causa de las altas temperaturas. Y luego, en una cámara de reducción, se consume el monóxido de nitrógeno. Lo que ocurre es que inhibe la emisión de dióxido de nitrógeno. Así lo que ocurre es que no se contribuye al desequilibrio del ciclo del dióxido de nitrógeno. De esa manera se evita la formación de una atmósfera cargada de peroxinitratos. En la cámara de oxidación se terminan de consumir los hidrocarburos de la gasolina, emitiendo de esa manera, como podemos verlo en la imagen de abajo, a la atmósfera se emite dióxido de carbono, nitrógeno y agua, que son especies no ecotóxicas. Entonces vemos en la imagen de abajo que en la parte roja se encuentran los óxidos de nitrógeno, pero al expulsarlo, es decir, al salir del escape, pues ya no están ese contaminante. Veamos ahora un esquema donde nos muestran algunas reacciones, donde nos muestra también algunas fuentes de contaminación.
En la atmósfera, el dióxido de nitrógeno puede convertirse en trióxido de nitrógeno y luego este se convierte a un pentóxido de nitrógeno. Todas estas sustancias pueden reaccionar a través de procesos fotoquímicos, es decir, reacciones catalizadas por la luz solar. Estos se combinan con otros compuestos químicos en la atmósfera y luego dan resultado a nuevos compuestos que incluyen sales de nitratos inorgánicos, nitratos orgánicos y también incluyen el nitrato de amonio. Incluyen también alquilnitratos, nitratos de peroxialquilo, alquilnitritos y nitrato de peroxiacetilo, entre otros compuestos. El resultado es el conocido smog fotoquímico, que es la neblina café, que en ocasiones puede observarse en algunas regiones de zonas urbanas. Entonces, en esta imagen podemos observar en la parte de abajo las reacciones que ocurren. Inicialmente tenemos nitrógeno con oxígeno, que nos forma monóxido de nitrógeno. Luego este reacciona con el oxígeno del ambiente y nos da dióxido de nitrógeno y así sucesivamente va reaccionando. Y podemos ver que hay varias fuentes. Pueden ser los motores de combustión interna que son producidos por los automóviles, por las motocicletas. Puede ser, como les comentaba, también por tormentas eléctricas, por medio de las industrias también, que es combustión de carbono y petróleo. Y como resultado es una lluvia ácida. Entonces en el diagrama podemos ver las partículas, ya sea de monóxido de nitrógeno, de oxígeno, y pues ahí se nos figura cuál es la fuente y los contaminantes producidos. A continuación, mi compañera Jimena les seguirá hablando acerca de los efectos que producen estos contaminantes. Bueno, ahora voy a continuar dando cuáles son los efectos que causa lo que es la contaminación por los óxidos de nitrógeno en nuestra salud y cuáles son las principales vías por las que este va a entrar a nuestro organismo. Unas de las principales, así como que alteraciones que nos causa es por la inhalación a elevadas concentraciones durante un corto periodo de tiempo. Esto puede originar una edema pulmonar, cuyos efectos se observan unas horas después de lo que ha ocurrido a la alta exposición. ¿Y qué significa una edema pulmonar? Pues significa un exceso de agua en los pulmones, que esto puede dificultar grandemente la respiración y hasta puede llevarnos al ahogamiento. También tenemos que son sustancias corrosivas con la piel, es decir, también en el tracto respiratorio, provocando enrojecimiento y quemaduras graves. Entonces, las principales vías aquí que entra a nuestro organismo es por la respiración y también puede entrar vía dérmica, causándonos enrojecimiento en nuestra piel. Una exposición prolongada puede afectar al sistema inmune y al pulmón, dando lugar a una menor resistencia frente a infecciones y puede causar cambios irreversibles en el tejido pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que también afecta el sistema inmune y esto es grave porque al estar nuestro sistema inmune afectado, no tendríamos esa resistencia ante muchas enfermedades. Entonces serían muchos los padecimientos que nosotros pudiésemos tener, principalmente en el tejido pulmonar, causando daños irreversibles. Los pulmones son uno de los órganos más dañados y sabemos que puede afectar grandemente la respiración y si esto se ve afectado podríamos llegar hasta la muerte. Recientes estudios científicos también relacionan la exposición a dióxido de nitrógeno con una mayor incidencia de bronquitis, especialmente en aquellos adultos mayores, o sea, los viejitos, que son inmunodepresivos. Cuando una persona es inmunodepresiva, se reduce la capacidad del cuerpo para producir una respuesta inmunitaria, es decir, que estas personas tienen su sistema inmune bastante débil. Y también en los niños dice que puede causar bronquiolitis. Y entonces, estas son unas como que de la población que se puede ver más afectada. Vamos a acercar esta diapositiva. Aquí tenemos en general una contaminación del aire y también incluyendo los óxidos de nitrógeno, pero sabemos que también hay otros gases tóxicos que pueden causar esto. ¿Cuáles son de las principales afectaciones que nos pueden ocurrir? Tenemos lo que es el dolor de cabeza,
que nos puede provocar mareos, también enrojecimiento en la vista, que también por medio de la vista es otra vía que pueden entrar en nuestro organismo y nos puede causar enrojecimiento, causando daños también posteriormente. Tenemos problemas cardiovasculares, es decir, los que están relacionados con el corazón, y esto también es bastante grave. Y problemas de respiración como la asma, como podemos observar en la imagen, es lo que presenta como mayor riesgo y más que todo que nos puede llevar al asma, y aquellas personas que ya padecen de asma están sumamente expuestas. También podemos encontrar problemas en el hígado, también en los vasos de la sangre y efectos en el sistema reproductivo. Imagínense hasta lo que podemos llegar a tener grandes afectaciones en el sistema reproductivo, tanto del hombre como de la mujer, y lo que puede llevar a problemas de desarrollo fetal. Es decir, que el feto al nacer puede verse también con afectaciones. Entonces, vean que prácticamente son daños casi en todo nuestro cuerpo. Por eso estos gases son sumamente tóxicos y las exposiciones a ellos pueden llevarnos a tener todos estos problemas, hasta afectar a nuestros futuros descendientes, que serían nuestros hijos. Entonces, por eso tenemos que tener como un control. Ahora, los impactos de los óxidos de nitrógeno en el medio ambiente. Tenemos lo que es la formación del smog fotoquímico, como ya nos había hablado la compañera. ¿Y esto qué significa? Tiene que ver con un estancamiento de las partículas contaminantes en el ambiente. Y esto se produce por altas concentraciones de estos gases contaminantes. Un ejemplo es en las grandes ciudades, por ejemplo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, comúnmente se puede ver esta neblina y nos puede llevar a nosotros, a nuestro sistema, a tener una sensibilidad química múltiple, que significa que al estar bajo un sometimiento prolongado a sustancias dañinas, sí puede causar los otros daños. Bueno, ¿qué más sucede con el smog fotoquímico? Pues es un estancamiento de las partículas contaminantes en el ambiente y este proceso revierte la temperatura, debido a que el aire frío es retenido en las capas más bajas de la Tierra por las presiones generadas por las altas temperaturas de las capas superiores. Y como pueden observar en la imagen, así es como se manifiesta una neblina, en ella su color es porque hay un estancamiento de gases tóxicos de altas temperaturas y está a un nivel bajo de la Tierra. Es decir, que perfectamente nosotros podemos entrar en contacto con ello y por eso se dan todas las afectaciones que ya mencionaba anteriormente. También tenemos lo que es la lluvia ácida, como ya lo mencionaba, que esto trae problemas al ambiente. ¿Y en qué consiste? Consiste en la reacción de los nitratos con la humedad existente en el ambiente, es decir, que van a reaccionar con la humedad del aire. Esto ocurre en la atmósfera, dando lugar a ácido nítrico. Entonces, al tener una combinación con la humedad del aire, estas partículas que están presentes en la atmósfera caen en forma de precipitaciones sobre la Tierra, ya sea en forma de lluvia o en forma de granizo. ¿Y qué va a causar al llegar a la Tierra? Pues puede acelerar la erosión del suelo, afectando la vida animal y también puede afectarse las parcelas para luego la producción de cultivos y daños en los bosques, como podemos observar. Entonces también esto es bastante grave. También hay personas que recogen el agua de lluvia porque no tienen suficiente agua y luego la empiezan a utilizar. Entonces esto no es nada recomendable porque es lluvia ácida. Entonces también puede traer grandes problemas. ¿Qué más trae la lluvia ácida? Pues la acidificación de las aguas superficiales o acidificación de los océanos, que esto puede dañar la vida acuática y también la vida del hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las aguas? Se da un descenso del pH en las aguas marinas, entonces se vuelven más ácidas y hay más concentración de iones hidrógeno y se da una reducción de los iones carbono, debido a que hay más altas concentraciones de CO2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tenemos la acidificación de estas aguas? Pues se va a perturbar la fijación del carbono de calcio en aquellos esqueletos y amazones con conchas,
provocando una sensibilidad en las especies, es decir, aquellas especies que necesitan de un caparazón, de una concha, entonces ya no se puede dar esa fijación del calcio que contienen estas conchas, entonces se van a empezar a dañar, volviendo más vulnerables a estos organismos que necesitan de las conchas. También se da un riesgo en las especies como los arrecifes de coral. Como podemos observar en la imagen, tenemos una comparación que aquí, como están compuestos también por calcio, también son blancos su color, pero si está la acidificación, ya no se está dando la fijación de este calcio y se van tornando oscuros y pueden llegar a dañar la vida acuática y a que estos arrecifes de coral se puedan perder. Entonces esto se da mucho y podemos ver que aquí en Honduras, en las costas que se ven bastante dañados los arrecifes de coral y esto es una pena porque la vida acuática es maravillosa, entonces como pueden ver sí se ve afectada. Voy a hablar un poco acerca de los valores legislados para los óxidos de nitrógeno, que es por la Unión Europea, que ellos han establecido como estos valores, que también ya la compañera los expresaba, que sí podríamos estar expuestos o valores límites. Tenemos un valor límite horario para la protección de la salud humana. Esto es un valor promedio en una hora, que es de 200 microgramos sobre metro cúbico. Y dice que no debe superarse en más de 18 ocasiones por año, es decir, que no podríamos estar expuestos a más de 18 horas a esta cantidad al año porque nos podríamos ver dañados. Luego tenemos el valor anual para la protección de la salud humana en un año, es decir, que no podemos exceder los 40 microgramos sobre metro cúbico. Y tenemos también un valor límite a nivel crítico para la protección de la vegetación, como ya vimos que también se ve bastante dañada. No puede exponerse a más de 30 microgramos sobre metro cúbico en un año civil, o sea, un año, 365 días. Estos son unos valores que ya están establecidos como valores límites y si nos estamos exponiendo a más de esto, van a ocurrir los problemas de salud que ya mencioné y también se va a ver afectada la vida vegetal y la vida animal. Y es lo que se está dando, es decir, que sí estamos siendo expuestos a más de estos valores límites en las grandes ciudades, con la lluvia ácida que viene a dañar todas las áreas. Entonces es importante generar conciencia y reducir la contaminación por estos óxidos de nitrógeno que tienen un gran impacto. Y bueno, compañeros y personas que nos están viendo, esta es parte de la bibliografía que nosotros consultamos y por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para ustedes y que siempre sigamos investigando sobre el gran impacto que tiene la contaminación atmosférica. Muchas gracias a todos por su atención.